Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Vicente y Fran y en general a todo el equipo de HCon por la organización de este evento y por permitirnos que os demos nuestra particular visión sobre la ciberseguridad. A nivel personal, deciros que para mí es todo un orgullo formar parte de este elenco de ponentes, ser el telonero de algunos de los ponentes o referentes en la divulgación de ciberseguridad. Antes le he visto sentado por ahí, ahora con las luces, sin las luces no lo veo, pero bueno, es de verdad que es un orgullo. Espero estar a la altura, ¿vale? Y yo hoy os voy a contar una historia de cómo, gracias a la información recogida en el campo de batalla y a su transformación en inteligencia, vamos a ser capaces de ganar batallas que a la postre nos van a dar la victoria final en la guerra, en nuestra particular guerra contra el cibercrimen. Para ello, os presento al primer protagonista de la tarde. Todo alrededor es agua, los colores están un poco reguleros, pero bueno, esto es un atolón, ¿vale? Son unas islas Midway, no sé si lo llegáis a ver, no sé si alguien lo conoce, no sé si sabe dónde está esto. Imagino que no. No me hagáis spoiler todavía. Si le quito un poco de zoom, ahí ya sonarán más cosas, ¿no? Ahí a lo mejor hasta alguno ha tenido la suerte de estar por allí. Hawái, ¿no? Si le quito el zoom del todo, efectivamente, lo primero que podemos decir es que la persona que le puso el nombre, pues acertó de pleno, ¿no? Midway, mitad de camino entre la costa oeste de Estados Unidos y la costa este del archipiélago japonés, ¿no? ¿Y por qué es el primer protagonista? Si sumamos toda la superficie de lo que ocupa ese atolón y lo comparamos con las superficies del archipiélago de Japón y de las mismas islas de Hawái, ni siquiera un píxel es lo suficientemente pequeño para poder representar su superficie, ¿vale? Bueno, pues hoy lo vamos a descubrir. Si os pongo esta otra foto, ¿qué se os viene a la mente? Pearl Harbor, ¿no? Esta era más sencilla, ¿no? Ahí estaba la fecha. Y por si acaso, pues yo creo que todos hemos visto aquí esta película, más allá de que sepamos de qué va esta, por hacerle un favor a los americanos, batalla, lo que fue una masacre, ¿no? Si vemos los números de masacre de los japoneses contra los americanos, pues podemos comparar, lo más importante son las vidas humanas, obviamente, 65 muertos del Ejército del Sol Naciente frente a más de 2.400 muertos del ejército americano. O sea, en la película queda muy bien reflejado. Estaban a otras cosas, ¿no?, los americanos, y les pillaron totalmente de imprevisto y les fundieron. Pues tal es así, tal fue ese nivel de masacre y de deshonra para un ejército como el americano, que su presidente, Roosevelt, en aquella época, el día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, a la mañana, y en esta foto está inmortalizado el momento, con uno de sus senadores sujetándole un reloj de mano, con la hora exacta en la que le está declarando o firmando el acta de guerra al ejército japonés, ¿vale? Esto mismo lo haría ese mismo día por la tarde contra el ejército alemán, haciendo o metiendo a Estados Unidos de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Cosa que hasta entonces, bueno, pues para ellos, también de nuevo muy americano, esto de el viejo continente, que se apañen ellos, que nosotros estamos aquí tan pichis. ¿Y por qué tuvieron que dar este paso? Aparte de por intentar vengarse, ¿no? Porque no podían permitir que el ejército japonés, que ya tenía controlado toda la parte continental de Asia y estaba avanzando, lo siguiente que le tocaba era India, ahí estaba Churchill ya un poco tenso, ¿no?, que estuviera dominando además también todo el Pacífico Norte. Y por eso atacaron Hawái, ¿no? No podían estar, sin la preocupación de que alguien les atacara por detrás, porque ellos estaban avanzando, según estamos viendo el mapa, de derecha a izquierda, y el ejército alemán ya sabemos que estaba, según estamos viendo el mapa de nuevo, de izquierda a derecha, y se temía que se juntaran ambos ejércitos en algún punto de Oriente Medio, construyendo ese eje del mal. Y creando lo que, convirtiendo esto, lo que con tan buen criterio los creadores de contenido de Amazon
hicieron en esta serie, que supongo que muchos de vosotros lo habéis visto, ¿no? The Man in the High Castle, en un mundo, en un futuro distópico en el que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos guste más o nos guste menos el mundo en el que vivimos, afortunadamente no es un mundo dominado por los nazis, y esto es gracias a, entre otras cosas, lo que pasó tan solo 6 meses más tarde de esa batalla de Pearl Harbor. Los primeros días de junio de 1942 ocurrió la batalla de Midway, por eso os he presentado antes ese atolón, en el que, como podemos ver, el resultado fue totalmente diferente. Aquí les devolvieron el golpe los americanos a los japoneses, y como vemos, de nuevo hablando primero sobre las vidas humanas, un poquito más de 300 muertos del ejército americano frente a los más de 3.050 del ejército japonés. Y además, yendo a la parte bélica, les reventaron los 4 portaaviones que tenían, impidiendo la maniobrabilidad en ese Pacífico Norte que querían dominar los americanos, ¿vale? Con esto los americanos lo que hicieron fue coger el tablero de ajedrez, las blancas, y empezar a mover ellos primero. Y los japoneses siempre fueron a rebufo. ¿Y esto por qué? ¿Cómo fue posible? Pues, ¿o gracias a quién? Pues entre otras personas, a este señor que vemos aquí, el comandante Joseph Rochford, que lideraba la estación de criptografía del ejército americano. Cita, curiosamente, muy cerca de Hawái, de Pearl Harbor. Este hombre, con su unidad, y trabajando de manera conjunta con el ejército o la unidad de criptografía británica, que estaba situada en Singapur, y con la unidad de criptografía de las Indias Orientales, que es lo que hoy, holandesas, que es lo que hoy conocemos como Indonesia, consiguieron descifrar el código con el que todo el ejército japonés lanzaba y cifraba sus mensajes. KN-25 se llamaba. Y en esto estaban espiándole, cogiendo datos de su única fuente por aquel entonces, que era el aire, ¿no? Para, pues oye, saber espiar al enemigo, ¿no? Saber qué es lo que están haciendo. Gracias a esto, ellos sabían que el ejército japonés iban a asestar un ataque, o el siguiente paso que iban a dar era los primeros días de junio, pero no sabían dónde, o más bien sí sabían dónde, pero no sabían qué significaba. Ellos estaban constantemente relatando que en AF iban a pasar cosas, AF, pero no sabían qué era AF. Entonces, y ahora, después de esta clase gratuita de National Geographic que os he dado, que os estoy viendo bastante interesados, ¿vale? Os digo que ya vamos aterrizando un poco las cosas. Lo que hicieron fue, que hoy a lo mejor algún compañero también lo emplea, ponerles un honeypot, ¿vale? Les tendieron una trampa. Pusieron un señuelo de tal manera que ellos tenían la sospecha, el ejército americano tenía la sospecha que iba a ocurrir, o que donde iban a atacar era en Midway. Entonces dijeron que, en ese mensaje, que además fueron un poco desobrados y dijeron que, o sea, no lo cifraron, lo mandaron al aire, eso es una de las cosas que el ejército japonés falló, que en Midway había un problema con la planta potabilizadora de agua. Esto se lo comieron los japoneses, y a las pocas horas empezaron a rescatar los americanos mensajes indicando que en AF se había roto el agua y que tenían que llenar los barcos de agua potable, porque eso es un atolón de tierra, no tiene nada, ¿vale? Entonces les estaban indicando esto. Con esto consiguieron ese punto concreto en el que unían ese código de AF con la localización, y a partir de entonces sabían cómo estaba operando el malo, ¿no? Los malos, para ellos en ese momento los japoneses. Bien, y gracias a esto pues consiguieron todo este resultado. Hicieron estos movimientos. Bueno, esto es, hay un par de películas en Amazon que relatan esta batalla. Si os mola, os animo a que lo veáis. Como gracias a toda esa información fueron moviendo los portaaviones americanos y les asestaron esa paliza, ¿vale? También un memorial y tal. Y bueno, una vez que tenían esta información, ¿cómo consiguieron plasmar y hacer este movimiento que estamos viendo de los portaaviones? Pues gracias a el ciclo de inteligencia. Nada más y nada menos que a esto. Os he plasmado en esta presentación el ciclo de nuestra agencia de inteligencia, del CNI, ¿no? Centro Nacional de Inteligencia, que tiene estas 4 fases. Pero todas las agencias de inteligencia del mundo
comparten este ciclo. Hay alguna variante, pero no deja de ser esto. Es algo además que es cíclico y no para, ¿no? De ahí el nombre. Se tiene el plan, esa dirección, se obtiene la información que se transforma en inteligencia, elaborándolo, ¿no? Y luego difundiéndolo a esas últimas fases operativas en las que, oye, pues hacen que esos portaaviones se muevan de un sitio a otro. En este año, bueno, en estos años en los que estamos viviendo, no hay nada cool si no le ponemos el prefijo ciber delante, ¿no? Pues nosotros también hemos creado, nosotros, la comunidad, el ciclo de ciberinteligencia. Y aquí veis o intuís un ciclo de ciberinteligencia en el tratamiento, esto es elaboración propia, en el tratamiento de un ransomware Trigona, ¿vale? En el que, oye, pues se obtiene cuáles son los pasos que siguen, cómo hay que observarlo, detenerlo y luego plasmarlo en las barreras o en las medidas de seguridad de la compañía. Pero ¿quiénes son hoy en día los... Perdón, se está grabando, los japos, pero con muchas comillas. ¿Quiénes son los malos? ¿No? Pues hoy en día los malos que tenemos en la actualidad son los APTs. Creo que todos vosotros sabéis lo que es un APT, por si acaso alguien que esté despistado y no lo sepa. Bueno, no es más que un conjunto de procesos informáticos sigilosos orquestados por un tercero, que puede ser una organización, un grupo delictivo, un país, un estado-nación, ¿no? Con la intención y la capacidad de atacar de forma avanzada a través de múltiples vectores de ataque y además hacerlo de manera continuada en el tiempo contra un objetivo determinado, ¿no? Que ya puede ser una organización o también otro estado-nación. ¿Y cómo obtenemos esta información hoy en día? ¿Cómo somos capaces de saber cuáles son esos movimientos de los japos? Perdón, si hay alguno. Bueno, pues hay infinidad de recursos. Yo os voy a presentar unos cuantos. No sé si conocéis este, por ejemplo, apt-map, en el que es un globo interactivo en el que pues, tú vas dando vueltas, van saliendo todos estos botoncitos rojos en el que cuando pinchamos en uno de ellos, pues nos da información sobre el mismo. Nos da de dónde viene, cuáles son un poco de literatura sobre él, cuáles son sus objetivos, tanto a nivel de país como a nivel de organizaciones, por si atacan a un sector en concreto, y luego ciertas noticias sobre ataques que han sido otorgados a esta cibermafia. Otro de los recursos, y me atrevería a decir que el más amplio, no es Mitre. Yo creo que también todos lo conocéis, la mayor base de conocimientos del mal, en el que pues bueno, están listados todos los grupos. Aquí vemos este de Turla, todas las asociaciones. Ya sabéis que existe esto de Ransomware as a Service, en el cual pues hay ya no todo el crimen lo comete la misma cibermafia, sino que son subgrupos en los que se ponen de acuerdo, tienen un objetivo común y cada uno hace una parte y luego se reparte el pastel, ¿vale? Bueno, pues aquí están listados también todas esas asociaciones, obviamente el ransomware como tal, y por último, los TTPs de cada uno, ¿no? Esas tácticas, técnicas tácticas y procedimientos de por dónde se va moviendo. Información que nos sirve para ir recopilando todos esos pasos que van dando. Otro recurso muy interesante, que no sé si lo conocéis, es este. También creo que todos sabéis lo que es los LOLBIN. LOLBAS, lo que nos hace, los LOLBIN no son más que esos comandos, esos programas que vienen instalados ya por defecto en un sistema operativo, ya sea Windows, en el que, o con los que unos atacantes empiezan a moverse, a avanzar por esa cadena de un ataque de ransomware, por ejemplo, sin levantar sospechas, porque como son legítimos, están instalados por defecto y tienen la confianza de Microsoft, pues no hacen nada, ¿vale? No hay ningún sistema de protección que salte. Bueno, este recurso, por ejemplo, están listados todos estos LOLBINs, en el que, pues si pinchamos en uno de ellos, pues nos da un poco más de info e incluso nos dice, pues, qué se hace con, o qué suelen hacer, explotando alguna vulnerabilidad que exista en este comando, ¿vale? Pues ahí vemos cómo con el VMware pues se puede hacer un bypass del UAC y también de quitar la tediosa deserialización de los Windows.
Y esto de los lolbits no es ninguna tontería, como estamos viendo como, oye, hay una prevalencia bastante elevada de uso por parte de los ciberdelincuentes de procesos que todos conocemos por aquí, ¿no? Procesos lógicos y básicos de Windows. Este es otro mapita, esto ya podríamos decir que es inteligencia creada, en el que, oye, se ha visto cómo con toda esa información que hemos recogido de Trigona, pues lo hemos plasmado en papel y esto lo puedes difundir a alguien que sea que no esté puesto en este mundo del ransomware, como puede ser un directivo, y que esto sí que lo van a entender, ¿no? No hace falta que sea inteligencia, no significa que estemos poniendo colorines, sino, oye, que lo puedas entender a tu cadena, al siguiente de tu cadena de mando. Más información sobre las TTPs, parecido a lo que veíamos en Mitre, y luego esto también, todos los hashes que han sido vistos cuando un ransomware como por ejemplo ese que os decía de Trigona se han detectado. Aquí también vemos las IPs y los dominios. Tenemos que saber si podemos conectarnos a una de estas IPs o a uno de estos dominios. Pues lo más normal es que pues no lo sepamos a priori. Pero ¿tendríamos que saberlo? Pues la respuesta es que tampoco. ¿Cómo vamos a saberlo? Os he presentado ransomware antes de Mitre, hay 1000 y pico ransomwares documentados. ¿Cómo vamos a saber todos los IOCs de cada uno de ellos? Si además cambian mucho dinámicamente. Pues por eso necesitamos sistemas de XDR, en el que, y aquí volvemos a hacer referencia a la historia y a la manera de trabajar de Rochefort. Rochefort solo tenía una fuente de datos disponible, que era el aire, ¿no? La radio. Afortunadamente, hoy en día tenemos hasta 8 tipos de orígenes de datos diferentes. Y estos sistemas XDR son capaces de entender todo esto para generar esos informes de Threat Intelligence y luego, oye, que se puedan gestionar con la misma plataforma XDR o con servicios gestionados. Y esto lo estamos viendo como a nivel de ransomware, pues estamos viendo la evolución que está teniendo, que se mantiene bastante estable, ¿no? De 2 de cada 3 empresas a las que se les preguntan dicen que han sido atacadas por ransomware, ¿no? Estamos viendo cómo en los últimos 4 años se mantiene más o menos así. Y ahí yo creo que no lo veis, pero son las verticales. A los malos les da igual a los que se dediquen las compañías. Y además les da igual lo grandes o pequeños que sean y lo que facturen. A veces tienen más ataques, otras menos. Ahí vemos la comparativa con los 2 últimos años. Pero desde luego que en ninguna de las 2 slides hay alguna vertical o algún tipo de o algún tamaño de compañía que sea 0, por lo que les da lo mismo. En este tipo de encuestas, cuando preguntamos, hemos llegado a recibir información de que les han pedido $1000. Si tiene el trabajo hecho, pues si llegan 1000 pavos al bolsillo, pues eso es que tienen, ¿vale? Por eso yo creo que estáis de acuerdo conmigo en afirmar que la ciberseguridad se ha convertido en algo lo suficientemente complejo como para que la mayoría de las organizaciones, empresas puedan llevarlo a cabo de manera efectiva. Y es aquí donde los servicios de ciberseguridad proveen la experiencia necesaria para poder adelantarse a todos esos ataques avanzados. Y en esto, Sophos pues, es un referente en los servicios gestionados, y hablando de ese servicio proactivo 24/7, en el que son más de 35.000 los clientes que estamos protegiendo, con unos ratios de valoración rozando la perfección y, además, con el sello de la industria especializada, que dicen que, oye, que esta gente de Sophos hace lo que dice que hace. ¿Y qué es lo que decimos que hacemos? Pues dar respuesta en tiempo y forma a todos esos ataques. En menos de 38 minutos somos capaces de detectar, investigar y detener o darle una respuesta efectiva a cualquier ataque que aparezca en una organización. Y esto lo hacemos gracias a nuestra distribución geográfica, en el que con nuestros 9 centros de operaciones somos capaces de estar siempre conectados y viendo cuáles son los avances de los ciberdelincuentes, gracias a una única consola en la que se alberga todos nuestros ciberdefensas, ¿no? Productos, vaya, que alojan o albergan toda su información en este lago de datos, en ese XDR que veíamos antes, para que, oye, nuestro equipo de operaciones, y esto es lo que se está contratando, el Security Operations, todos estos son la inteligencia que estábamos viendo antes del comandante Rochefort. Esta es la evolución de esos sistemas de SecOps, de XDR.
para que nuestros servicios lo gestionen, ¿vale? Aquí indicaros que ya no solo inteligencia o información de software es la que recogemos, sino que somos capaces de leer telemetría de fuentes terceras. Por último, indicaros que, para concluir, ¿no?, esta charla, compartir con vosotros una conclusión que tenía uno de los textos que usé para documentarme, para realizar esta presentación, que era tan brillante y tan fiel a lo que yo quería transmitir, que lo único que hice fue traducirla, ¿vale? Porque no lo iba a poder hacer mejor. Entonces la voy a leer con vosotros. Los principios de inteligencia que demostraron su valor en Midway siguen siendo relevantes a pesar de las enormes diferencias tecnológicas entre hoy y 1942. Es un artículo de 2016. La capacidad técnica para recopilar información, ¿qué es esto si no son las sondas que hemos visto antes, ¿no? La capacidad de contextualizar, comprender y presentar esa información, los sistemas XDR, como inteligencia a los comandantes de una manera coherente y comprensible. ¿Quiénes son los comandantes de hoy en día? Nuestros clientes. De esta manera, la capacidad de emplear recursos de vigilancia táctica para detectar e identificar correctamente a un adversario antes, ese servicio MDR proactivo, de que pueda hacer lo mismo, y la capacidad de transmitir de forma segura esa información, de nuevo los informes CTI que estábamos viendo, a un comandante a flote de manera segura y rápida, probablemente seguirán siendo primordiales en conflictos futuros. Este artículo, os decía, en 2016, el autor estaba hablando sobre un conflicto bélico, no se imaginaba que tenía tanta relevancia también en el mundo del cibercrimen, ¿no?, de la ciberguerra hoy en día. Lo que hizo posible tal victoria fue que la Armada estadounidense superó a su enemigo japonés en la recopilación, análisis y difusión. Veis los ciclos o las fases del ciclo de inteligencia en los niveles operativos y tácticos de la guerra, que, como he empezado comentándoos, no es otra que nuestra particular guerra contra el cibercrimen. Muchas gracias.